Bueno, como siempre es grato platicar con el profesor Jesús López Almejo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Contento de estar con ustedes como cada viernes. Muchísimas gracias por su valioso tiempo. Y bueno, pues hoy el profesor nos va a hablar justamente de qué es lo que está sucediendo con estos países, bueno, pues que están ya en la ultraderecha en Europa. Me gustaría que nos comentara, bueno, qué es lo que pasa con estos países ante esta avanzada. Ya se suma también Finlandia, por ahí veíamos Italia con algunas de las medidas de la presidenta Giorgia Meloni, ¿no? Que son muy, muy radicales. ¿Cuáles son las características y qué es lo que está sucediendo? Bueno, hablando de causalidades, justamente cuando hay conflictos armados, cuando hay guerras, se polarizan las narrativas. Cuando, en este caso, hay consecuencias, además económicas, como la gran crisis energética que se está llevando a cabo como consecuencia de las sanciones que la Unión Europea le impuso a Rusia, pero además que Rusia no es cualquier país, sino una de las 5 principales potencias del mundo en tierras raras, en minerales, en gas, en carbón, fertilizantes, granos, petróleo. Por ahí dicen, le salió el tiro por la culata a Europa y Ujú. eso ha generado una gran desaceleración económica en función de que Europa era extremadamente dependiente de los recursos naturales de Rusia, quien le vendía bueno, bonito, barato y a tiempo. Cuando falta, digamos, los insumos para que Europa continúe con su normal proceso de desarrollo industrial, vienen problemas inflacionarios, es decir, que todo empieza a costar más caro, viene aumentando el desempleo, pero además también pasó algo bien interesante en Europa, que es que Estados Unidos obligó, sugiriendo sutilmente a los europeos que desinvirtieran en Rusia, que fueran rompiendo paulatinamente sus relaciones comerciales en función de las sanciones, pero luego Estados Unidos aprueba esta gran ley, la llamada ley Biden, que incentiva a los grandes empresarios del mundo a irse a construir a los Estados Unidos con grandiosos incentivos fiscales, que es esta ley conocida también como la ley antiinflación, que deja de alguna manera a los europeos bailando en la loma, porque el proceso de desindustrialización paulatino que ha comenzado en Europa, pues se traslada y se convierte en uno de reindustrialización económica en Estados Unidos por tantos incentivos que hay para la transición de las energías verdes. Y entonces, ¿y las derechas? Bueno, pues resulta que cuando la economía falla, resulta que cuando se desacelera la producción, aumenta el desempleo y se polariza la ideología por el tema de la guerra, las derechas son las únicas que le dan certeza a la gente. El ciudadano de a pie quiere soluciones rápidas, expeditas y sobre todo no busque quién se la hizo, sino quién se la paga. Y las derechas suelen tener un tufo xenófobo, un tufo en el cual acusa a los grupos migratorios que viven en esos países de ser de alguna manera culpables y entonces el ciclo se completa. ¿Por qué? Porque las derechas prometen orden, progreso y resolver los problemas que aquejan a las sociedades. Así que países que tenían gobiernos que se autodefinían como liberales, pero que en realidad son bastante derechistas y conservadores, terminan yéndose al extremo, como bien lo señalabas. Y mira, no solamente es Finlandia y no solamente es Italia con los herederos del fascismo Ujú. materializados o encabezados por Giorgia Meloni. También tenemos Dinamarca, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa. Ya vimos recientemente que Pedro Sánchez perdió el 28M, perdió las elecciones municipales y las elecciones regionales, de tal suerte que a Pedro Sánchez no le quedó otra que adelantar aquellas elecciones que iban a tener lugar a finales del año 2023, pasarlas para el verano, y en el verano es casi seguro que Pedro Sánchez también se va, y lo vemos en Alemania, en la capital, Berlín, que durante 20 años había estado siendo gobernada por la izquierda, o lo que se entienda por ello, por lo menos por la socialdemocracia. Ahora también hay un resurgimiento y empoderamiento de los grupos de derecha y le arrebataron al grupo de Olaf Scholz y de Angela Merkel, le arrebataron la capital, Berlín. De tal suerte, pues, que no solamente lo vemos en 2 o 3 países, sino una completa derechización de Europa en el contexto, decíamos, de la crisis económica, de Claro. la guerra y también de las promesas que la derecha suele hacer, que son como muy duras de orden y progreso. Y justamente también dentro de estas políticas, bueno, pero se da una situación como por ejemplo en Italia, posfascistas, y son unas políticas también de racismo y como bien lo comentas, anti-inmigratorias. ¿Esto qué puede desatar? ¿Cuáles pueden ser los efectos para el mundo a largo plazo?
que nos van arrebatando los derechos, que nos van arrebatando las conquistas sociales que históricamente se habían logrado a través de luchas callejeras en los años 60, en los años 70, seguridades. Este concepto que en los 90, en el 94, en el contexto del programa nacional, en el programa, perdón, de Naciones Unidas para el Desarrollo, mejor conocido como el PNUD, el concepto de seguridad humana, que se enfocaría más en las necesidades del individuo, por ejemplo, la seguridad laboral, la seguridad educativa, la seguridad social, etcétera, 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 la seguridad económica, pues parece que nuevamente empieza a entrar en decadencia en la medida que los conceptos tradicionales de la seguridad ganan fuerza, la seguridad fronteriza, la seguridad del Estado, la seguridad de los presupuestos militares y de los ejércitos. Es decir, sí va en detrimento de las sociedades. Y el hecho de que, por ejemplo, en un aeropuerto te obligan hasta quitarte los zapatos y te pasen por un escáner, es atentar contra la dignidad, que poco a poco lo hemos ido normalizando. Y decimos, bueno, pues sí es en el nombre de la normalidad y el país a donde voy me lo está exigiendo, pero como ese hay muchos otros, el que te puedan censurar en los medios de comunicación, el que te censuran en las redes, el que ya no seas tan libre para expresar tu opinión sin recibir una censura a cambio, es parte de estos procesos turbulentos de derechización. ¿Este tipo de retroceso crees que pueda llegar aquí América Latina en algún momento? Digo, por ejemplo, aquí territorializándolo, por ejemplo, el PAN que tenía también algún tipo de medidas pues muy en pro de cuidar la familia y justamente echar abajo ciertos pues avances, por ejemplo, para las comunidades LGBT, ¿no? Y esto que están en pro de la familia, ¿no? Pro vida. Mira, recordemos que parece que a los periodistas, a los supuestos líderes de opinión de los medios de comunicación tradicionales de las grandes corporaciones en México y en América Latina, se les olvida que cuando la derecha gobierna y los gobiernos de derecha piden las cabezas de los líderes de opinión que se atreven a desafiar la narrativa dominante, y pedirle la cabeza significa despedirlos de los grandes noticieros, etcétera, etcétera. Ahora, en este periodo que tienen más libertad, tienen mayor libertad, en la medida que llegan gobiernos también progresistas a la región, se vuelven como muy sensibles y ante cualquier crítica de un López Obrador, de un Petro, de un Lula, de un Alberto Fernández, Claro. dicen, acusan de censura cuando hay una especie de diálogo circular, pero se les olvida que en tiempos del PRI, el PAN, pedían la cabeza de los noticieros estelares. Eso, de alguna manera, sí puede regresar, porque cíclicamente lo hemos estado viendo. Vienen las derechas, las decepciones de la derecha, vienen las izquierdas, las decepciones de las izquierdas, y así sucesivamente los ciclos. Ok, justamente, pues ahí está esta situación que pasa con estas ultraderechas allá en Europa. Y rápidamente me gustaría también abordar otro tema. Ya ves que por aquí estuvo Ursula von der Leyen, representante de allá de la Unión Europea. ¿Tú cómo ves esta visita? Y justamente hablando en pro del comercio, ¿qué es lo que nos deja a México que pues existan estos vínculos ahora con la Unión Europea y sobre todo que hay muy buenos términos con el gobierno de la Cuarta Transformación en relación al comercio? Mira, la Unión Europea está completamente desesperada porque ve cómo China, Rusia y el mismo Estados Unidos llegan a la conquista de América Latina a través de inversiones y a través de políticas que se conviertan también en exportación de recursos naturales para estos países, para consolidar sus desarrollos industriales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de visitar Brasil. De Brasil le interesa el hidrógeno verde. Acaba de visitar también Argentina y Chile, que son lo que decía Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la cuna de litio. 65% de la producción de litio, como recordarás, lo componen el Triángulo del Norte, Bolivia, Argentina y Chile. Y entonces Ursula von der Leyen se quiere asegurar que en este programa ambicioso que se plantea la Unión Europea para virar hacia las energías verdes, el litio jugará un papel muy importante. Y también México, que no es un productor a la altura de Argentina o de Chile en materia de litio, con el Plan Sonora, México también está dando un paso en ese sentido. Así que, a grandes rasgos, en resumidas cuentas, Ursula von der Leyen viene por recursos a América Latina, pero eso sí, llega imitando un poco lo que hace China, pero más corto. Llega prometiendo la diplomacia de la cartera, que va a soltar, por ejemplo, en el marco del Global Gateway, 10,000 millones de euros para invertir en infraestructuras públicas y privadas que agilicen el comercio. Nada más que, ¿qué crees?
En Brasil tuvo un revés muy importante porque el presidente Lula da Silva dice que entre aliados de confianza Mercosur, Mercado Común del Sur en América Latina, y la Unión Europea, no debería haber sanciones, y la Unión Europea no quiere firmar un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial con el Mercosur porque dice que primero tiene que establecer las sanciones que le aplicaría en caso de que incumpla el Mercosur. Lo que dice Lula, bueno, pues ya no estamos en los tiempos coloniales y más que de sanciones tendríamos que hablar de cosas positivas y puntos de acuerdo, de tal suerte que tienen congelado ese acuerdo, pero también el Tratado de Libre Comercio México y Unión Europea, porque pues los europeos vienen con esta visión colonial y allá de las izquierdas que llegaron a gobernar en América Latina que se dejen, porque digamos, no te ven como igual, sino te ven hacia abajo. Claro, pues bueno, pues ahí están estos dos temas y justamente esta reunión que con el objetivo de robustecer el comercio entre la Unión Europea y nuestro país. Muchísimas gracias al profesor Jesús López Almejo. Le mando un abrazo y que pase excelente fin de semana. Fuerte abrazo, buenas noches. Muchísimas gracias.